Y hoy de cara al 2024, ¿seguimos padeciendo trastornos de la alimentación? Pues mira, la verdad es que por supuesto que seguimos padeciendo trastornos de la alimentación. Esta enfermedad o este grupo de enfermedades empezaron a desarrollarse hace varias décadas, pero siguen en crecimiento y sigue siendo una enfermedad de la cual tenemos que estar muy pendientes, muy, muy pendientes. Alfredo, muchas gracias por estar otra vez aquí. No te presenté porque empezamos directo con la pregunta, ¿no? Y es una pregunta que yo creo que todos deberíamos de estarnos preguntando y de hecho yo creo que muchos nos la estamos preguntando, ¿no? Pero antes que nada te quiero presentar, ya eres aquí como de la casa, más bien de la casa. Doctor Alfredo Zúñiga, ya es como su cuarto o quinto episodio en Es lo que hay. Es psiquiatra, psicoterapeuta y tiene una especialidad en trastornos de la alimentación, que es el tema de hoy, ¿no? Y te lo digo porque, y te llamé y tú sabes, porque en mi preocupación constante por ver lo que pasa en el mundo y mi alrededor, em, por un lado estamos con estos discursos muy polarizados con respecto a todos los temas, ¿no? Pero ahora en teoría que hay una gran cruzada para como vencer a a la gordofobia y vemos ya los desfiles con modelos que vienen como en varias tallas y los anuncios, ¿no? Creemos, o sea, falsamente, de alguna manera es como un greenwashing, creemos que esto es una señal como de que ya estamos sanos, ya tenemos una relación con la comida sana y ya no existen enfermedades porque ya tenemos una modelo que es talla 8 en vez de talla -2, ¿no? Y lo que realmente veo a mi alrededor, porque además tú sabes que son los males, ¿no? Que, digamos, les padecen más las mujeres que los hombres, es que seguimos con pues con un problema importante de estos trastornos. Y entonces la primera pregunta que te quiero hacer, que parece muy obvia, pero creo que yo por lo menos necesito una definición de un experto como tú, es ¿qué es un trastorno de la alimentación y cómo se manifiesta? Mira, los trastornos de la alimentación tienen como síntoma principal una preocupación excesiva por el peso, por la figura, por la talla, por una imagen, ¿ok? Ese es el síntoma esencial. Y esta preocupación, insisto, excesiva, porque ojalá todos nos preocupáramos por nuestra figura y por nuestro peso y por todo esto, pero cuando esto se vuelve excesivo y empieza a interferir con otras áreas de nuestro funcionamiento, la escuela, la familia, las relaciones de pareja, el trabajo, todo, entonces ahí es cuando ya no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esta preocupación excesiva, pueden derivarse varias formas en las que se pueden presentar los trastornos de la alimentación. La primera de ellas es dejar de comer, ¿no? Se llama anorexia. ¿Qué quiere decir anorexia? Dejar de comer. No quiere decir pérdida del apetito, no, quiere decir que la persona propositivamente va a dejar de comer. ¿Por qué? Por miedo a subir de peso, por miedo a tener una figura no deseable, Wow. ¿sí? De hecho, unos de los criterios de esto son temor a tener un peso por arriba del peso sano, aun cuando se esté por debajo del peso sano, ¿sí? Temor a engordar, ¿no? Además, Otra- oye, yo me imagino con cero conocimiento, no es por nada, yo no sé cuál es mi peso sano. A ver, mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe. Yo creo que mientras no tengamos una alteración o un problema con nuestra figura, pues no necesariamente es necesario saberlo. Creo que en el momento que una persona empieza a estar por debajo o por arriba, empieza uno a subir de peso y la ropa ya no me queda, o empieza uno a bajar de peso y la ropa ya no me queda, entonces ahí es cuando la gente busca ayuda o alguien nos dice, y entonces ahí normalmente es cuando conocemos cuál es nuestro peso sano o nuestro rango de peso sano, porque el peso sano nunca es una figura, siempre es un rango. Era lo que te iba a decir, no puede existir así como el gramo ideal, ¿me entiendes? No, 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 porque además cada persona es diferente. Tiene mucho que ver tu genética, tu constitución, tu tipo de alimentación, si haces ejercicio o no haces ejercicio, tiene que ver un chorro de cosas. De hecho, el peso hoy en día ya ni siquiera es una medida que denote salud o enfermedad, ¿sí? Bravo. ¿Por qué no nos dicen eso más? De verdad, todo el mundo, ¿sabes? O sea, alguien tiene, digo un número por inventar, ¿eh? 5 kilos de más y creemos que automáticamente esta persona es menos sana que alguien 5 kilos más flaco.
No, a Es ver, como una locura que digo, te pongo ¿quién un dijo ejemplo. eso? Yo tengo un amigo que pesa 110 kilos, ¿sí? Y es el cuate más sano que conozco. Es un cuate que se dedica a hacer levantamiento de pesas, levantamiento de poder y tiene una masa muscular gigantesca, ¿no? Y es un cuate No, y muy está sano, bien nutrido, me imagino, por y supuesto. Es un cuate que a lo mejor se come 5,000 calorías al día. Entonces, el peso no necesariamente denota salud o enfermedad. Quizá más los criterios a los que nos vamos ahora es como factores muy específicos para hablar de trastornos de la alimentación. Se habla del temor a subir de peso, se habla de el no tener claridad o no tener mucha conciencia del daño que puede hacer esto, porque mucha gente te dice, no, yo sé que si no como, o la gente que no come, pues eso le hace daño, pero a mí no me pasa. no, y además yo me imagino, o sea, ninguno sabemos nuestros niveles de hierro y zinc y magnesio, me explico, o sea, ¿no? No, 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 pero eso tampoco es importante. Creo que quizá lo que más denota salud o enfermedad es el funcionamiento del cuerpo, que tu fisiología esté bien, ¿sí? Porque si empiezas a tener frío todo el día, es porque tu cuerpo no está produciendo calor. Si Claro, algo empiezas está a pasando. sentir mucha debilidad y cansancio durante el día sin haber corrido el maratón el día anterior, pues eso quiere decir que tu fisiología no está funcionando bien. Si se suspende tu menstruación, pues entonces claramente tu cuerpo no está funcionando bien. Entonces, lo que no nos interesa tanto es cuánto pesa. Lo que nos Claro. interesa es qué es lo que hay detrás de todo esto, porque te voy a decir una cosa, los trastornos de la alimentación no tienen nada que ver ni con el peso, ni con la figura, ni con la talla. Tienen que ver con nuestra relación con la comida, que está generada por el verdadero trasfondo de estas enfermedades, que son problemas emocionales y problemas de autoestima. Wow, cuéntanos de eso, o sea, porque, ¿cómo sucede? O sea, yo me imagino que una chava, o digo, también puede ser un hombre, que llega a una clínica, ¿no? Ya con un trastorno importante. Yo tengo una prima hermana, su mejor amiga ha estado internada varias veces al punto de la muerte, o sea, digamos, es algo el equivalente a un consumo, no sé, de heroína, ¿sabes? Y sobredosis, o sea, pero estos son temas de alimentación, la llevan al borde de la muerte varias veces y yo digo, esta chava obviamente no se la pasa bien, ¿sabes? Pero hay algo dentro de ella que tampoco le permite cambiar este patrón. Y yo no, o sea, de verdad desde fuera, y lo digo sin juicio, me cuesta mucho trabajo entender cómo mantienes una conducta tan autodestructiva. Y te voy a decir, porque las drogas y el alcohol, y aquí ni los voy a defender ni los voy a justificar, pero digamos, tienen una parte emocionante y divertida, ¿no? A lo mejor efímera y breve, pero el no comer o vomitar o lo que me digan, ya en sí es un acto horroroso que si encima te está llevando al borde de la muerte, entonces es como, Sí, la cuestión es que no hay esa conciencia. ¿qué sucede? Insisto, una de los criterios, por ejemplo, para la anorexia es no tener conciencia sobre el riesgo de tener un peso bajo o negar la importancia de tener un peso por debajo del peso sano. No, yo estoy bien. No, a mí no me pasa. Y ¿En hay qué? otra cosa que es muy interesante. No se puede estar debajo del peso sano y ser feliz. No se puede, es incompatible. Y te ¿Por explico. qué? Mira, el cuerpo del ser humano no está diseñado para el siglo XX, en donde tenemos pues una alacena en la casa, un refrigerador con comida, un Oxxo en la esquina y un Walmart en la colonia, ¿no? El cuerpo del ser humano está hecho para condiciones en las que a veces había alimento y a veces había escasez de alimento. Entonces, cuando una persona deja de comer, el cuerpo lo interpreta como que hay escasez de alimento y el cuerpo automáticamente empieza a apagar funciones que consumen energía y que no son vitales. Wow, entra un Por mecanismo de protección. por ejemplo, una de las funciones que más energía consumen es la producción de calor. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que empieza a bajar de peso y a bajar de peso empieza a tener frío todo el día, porque el cuerpo ya no le interesa estar caliente todo. La poca energía que va a utilizar en producir calor es para que esté caliente el corazón y el cerebro. ¿Sí? Wow, qué interesante.
el cuerpo empieza a pagar funciones como la producción de hormonas, porque evolutivamente sería una muy mala idea traer crías cuando hay escasez de alimento. Claro. Entonces Instinto de se suspende la conservación, producción de hormonas, la persona empieza a dejar de tener sus periodos y eso sucede cuando el peso está por debajo de un porcentaje, el porcentaje de grasa corporal baja por debajo de 19,5 es cuando se suspende la menstruación en el 95% de las mujeres. Entonces, cualquier persona que su porcentaje de grasa corporal empieza a disminuir, ese es el disparador. ¿Por qué? Porque no se van a producir hormonas, porque hay escasez de alimento, así lo interpreta el cuerpo. El cuerpo no sabe que hay una alacena con comida disponible 24/7. claro. Oye, Eh, y otra de estoy, las funciones, perdón, y otra de las sí, funciones claro, muy importantes que se apagan es las ganas, el entusiasmo, la motivación. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en modo de ahorro de energía. Y entonces yo lo último que quiero es bailar, correr, brincar, subir, bajar, porque voy a estar quemando energía que no tengo. Entonces, la misma naturaleza hace que a mí se me quiten las ganas de ir, venir, subir, correr, bailar, brincar. Y voy a entrar en un estado pseudo depresivo muy importante. Ahí es en donde te Oye, como digo, dice el dicho, tal cual, panza llena, corazón contento. no se puede ser feliz estando por debajo del peso sano, porque nuestro cerebro empieza a dejar de funcionar adecuadamente. Estamos Oye, en pues modo de ahorro de energía. no, ya, oye, yo, con razón, yo soy tan feliz. A mí nunca he estado ni siquiera cerca de esa situación, pero te voy a decir, hablando en serio, o sea, hablaste de la anorexia, pero hay más. Y yo te quiero decir, porque, o sea, te digo, vivimos ahora en el mundo más de las apariencias, ¿no? Ahorita hablábamos un poco en conversaciones que no hemos necesariamente tenido en este podcast, ¿no? Pero cómo esto era como el mal de los noventas, ¿no? Tal vez el mal de los noventas, el mal de los años 2000 y se hablaba mucho del tema, pero de repente resulta que se deja de hablar, viene una pandemia y otra vez, ya cuando se había logrado un poco como disminuir la tendencia, ¿no? Otra vez vuelve a crecer, pero ahora en una época de redes sociales, ¿no? De menos lo que tienen los noventas, gracias a Dios es que nos cuidaron lo suficiente como para no exhibir, ¿no? Lo que todos hacíamos y cómo nos veíamos. Pero hoy en día eso no sucede, ¿no? Tengo una red social que además, sea verdad o sea mentira, pues y sobre todo en la gente más joven, se interpreta como, esta es la ventana, a través de esto la gente me conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo escondo? Ya déjate tú mi figura. ¿Cómo escondo mi desorden alimenticio? ¿Y cómo escondo mis emociones? Wow. ¿No? Porque finalmente, y vuelvo al punto, lo que hay detrás de un trastorno de la alimentación siempre es un problema de dificultad en el manejo de las emociones y de la autoestima. Y ojo, autoestima, mucha gente lo tiene concebido como que no me quiero. Y no tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con la confianza en uno mismo. No confío en mí. De ahí es de donde parte el trastorno de la alimentación. Una persona que tiene una buena autoestima jamás va a desarrollar un trastorno de la alimentación. Oye, qué importante, tenemos otro episodio contigo que hablamos del amor propio, ¿te acuerdas? Y qué importante tener una buena autoestima, que digo, sí nos dijiste ahí que la mayoría más bien no confiamos en nosotros, tenemos buena autoestima, pero si este es un recordatorio, ¿no? O sea, para fomentarla en nosotros y también en nuestro entorno, ¿no? Absolutamente, ¿no? Porque dime algo, hablaste de la anorexia, ¿qué otros trastornos existen? Nada más Mira, para tener, existe otro que se llama la bulimia. sí, Bulimia quiere decir etimológicamente hambre de buey. Y ok, a diferencia de la anorexia, en donde se come poquito, en la bulimia se tienen episodios que llamamos atracones. ok, Son grandes cantidades de comida. ¿Qué es comer de más? Pues es en comparación a las demás personas que están sentadas a mi alrededor. Las personas con bulimia tienden a tener atracones y estos atracones se caracterizan por comer más de lo normal en menor tiempo de lo normal y que generan un sentimiento de culpa y por otro lado la incapacidad para detenerme.
Entonces las personas empiezan a comer de más y empiezan a pensar, yo esto ya no lo necesito, estoy comiendo de más, esto me va a engordar, pero no lo puedo evitar. Comer compulsivamente. Y ese es el tercero, el comer compulsivamente. Ah, ese es otro. Hasta aquí el trastorno por atracón que se llama ahora, o el comedor compulsivo que se llamaba antes, y la bulimia son lo mismo. La diferencia es que hay un momento en el que todo lo que me estoy comiendo de más me empieza a generar tal culpa que entonces voy a empezar a tener una serie de conductas que se llaman conductas compensatorias. Ok, Voy a compensar todo lo que me estoy comiendo. Y entonces puedo empezar a tener conductas como el vómito, como los ayunos, como tomar medicamentos y pastillas, sobre ejercitarme. Todas estas conductas cuya única finalidad es evitar que lo que me comí me engorde, se llaman conductas compensatorias. Y es la diferencia entre el comedor compulsivo y la bulimia. El comedor ok, compulsivo no tiene conductas compensatorias y en la bulimia hay conductas compensatorias. Lo interesante es que en la mayor parte de las personas que tienen anorexia también hay conductas compensatorias. Me da ok. tanta culpa lo poquito que me comí que entonces lo voy a compensar de alguna manera. Entonces, la Wow. diferencia entre anorexia y bulimia no son las conductas compensatorias. La diferencia entre anorexia y bulimia es que la persona con anorexia come poco y la persona con bulimia come mucho. Ambas compensan lo poco o lo mucho que se comieron. Qué, qué complicado. O sea, tú que lo ves como doctor, yo de fuera, o sea, aunque sé que existe, no, no quiero sonar insensible, pero como que me cuesta trabajo entenderlo, ¿sabes? Es un grado de autodestrucción muy grande porque yo digo, ahora sí que somos lo que comemos, ¿no? O sea, como que es muy obvio que aire y comida y agua, pues todos lo necesitamos, ¿no? Sí, Entonces, pero si nosotros partimos de la base de que dentro de este mal manejo de emociones, por un lado, y un problema con el no confío en mí, aparece el siguiente cuadro. Piénsalo de esta manera. Los seres humanos todos necesitamos amor, cariño, compañía, apapacho, atención. Todos lo necesitamos, todos. ¿Ok? Para que yo pueda obtener esto, para que yo pueda obtener el cariño, el amor, la cercanía, el apapacho de alguien, yo necesito llamar su atención. ¿Sí? Necesito que diga, oye, mira, aquí estoy, ¿no? Para que vengas y me des cariño y me apapaches y me quieras. Hay dos formas de llamar la atención de las personas para que se acerquen a mí. Una es por cómo soy y otra es por cómo me veo. ¿Qué pasa si yo no confío mucho en el cómo soy? Pues voy a empezar a echarle muchas ganas al cómo me veo. wow, Entonces se empieza a volver una obsesión mi figura corporal, se empieza a volver una obsesión mi peso, mi talla, mi imagen. ¿Por qué? Porque como yo no creo que la gente se va a acercar a mí por mí, entonces voy a hacer que se acerquen a mí por cómo me veo. wow. Como bien dices, yo que no soy, pero eso también es algo compensatorio. Por supuesto, estoy compensando mi falta de autoestima. Qué espanto, Alfredo, porque fíjate que justamente estaba leyendo que los países con más casos, ¿no? Donde es más recurrente es Japón y Argentina. Y de casualmente acabo de estar en Argentina, que tiene una comida, digo, fuera de este mundo, de verdad, a mí me parece una delicia. Pero yo sí veía a las chavas extremadamente flacas, ¿no? O sea, como decía, ¿cómo esta comida de veras de bife y pastas y ñoquis y dulce de leche y todas estas delicias? Digamos, te puedo decir que hasta de cierta manera se come más que en México, sí, eso digo, se puede medir a la vista, ¿no? Pero con un índice también de flacura y de bien verse, pues impresionante, ¿no? Y luego lees las estadísticas y cuando te dicen el país de más del mundo dices, ah, caray, pues ahí hay un foco rojo, ¿no? Y entonces a lo mejor de alguna manera, porque digo, esto no es que se contagie de la misma manera que se contagia un virus, pero supongo que tiene una parte de contagioso, ¿no? A ver, no, no es tanto un contagio, esto tiene mucho que ver con las presiones sociales. Mira,
hace muchos años, y estos son diferentes hipótesis que hay alrededor de los trastornos de la alimentación. Hace muchos años, cualquier persona que tenía una habilidad por encima del promedio podía triunfar en la vida, ¿ok? Si hubiera un buen pianista, pues yo podía volverme en un pianista internacional y grabar discos y todo. Hoy en día, si yo quiero sobresalir como pianista, tengo que competir con 6 millones de pianistas que son maravillosos y extraordinarios. Entonces, sobresalir ya no es tan fácil. Entonces, en la década de los noventas, finales, desde los ochentas empezó a crecer esto exponencialmente. Eh, en la década de los ochentas se empezó a tener esta sensación de que mi forma de sobresalir y ser diferente era a través de la imagen. ¿Sí? Hay estudios bien interesantes. Mira, hay un estudio que plantea lo siguiente. En todas las culturas hay un ideal de belleza, ¿ok? Sí, En las culturas occidentales, este ideal de belleza está representado por las mujeres que aparecen en una revista que se llama Playboy, ¿ok? Ese es como el estereotipo, el estándar de belleza. Lo que hicieron en este estudio, en la década de los ochentas, fue tomar los últimos 30 años de esta revista y ver qué pasaba con las mujeres que aparecían en esta revista. Y las mujeres en esta revista estaban cada vez más delgadas, ok, ¿ok? Lo interesante es que en esos mismos 30 años, la población estaba cada vez más pesada. ok, totalmente al revés. ¿Por qué esto no era problema antes? Vámonos al Renacimiento, que es cuando más Sí, evidencia tenemos de los cuerpos, ¿no? sí, Yo me imagino que los grandes pintores, pues no pintaban a las mujeres más feas de la cultura, buscaban a mujeres que tenían un estándar de belleza pues bastante bueno, ¿ok? Y si tú te fijas en muchas pinturas del Renacimiento, las mujeres tienen unas piernas grandes, tienen brazos anchos, etcétera, ¿sí? sí, no, no pasan el filtro 2024. Entonces, ni de casualidad. No No, pasan el filtro de 1975, ok. ¿ok? No pasan el filtro de 1980, vamos a ponerle ahí. Oye, y ni hablemos de redes sociales, ¿no? No, 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 bueno. Entonces, ahí nadie tenía problema porque el ideal de belleza estaba exactamente en el centro de la curva de distribución de la población general. Hoy en día, y voy a usar la palabra que utilizaremos hoy en día para esas mujeres, es, está, este, está gordita, Claro. ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tiene caderas, porque tiene una pancita, pero así es. Y nadie tenía conflicto con eso porque la distribución de la curva de la población estaba más o menos al centro de esta imagen. Entonces, todo el mundo Sí. se parecía al ideal de belleza. Conforme va pasando el tiempo y llegamos al siglo XX, finales del siglo XX, este estándar de belleza empieza a hacerse cada vez más delgado y más delgado y más delgado y más delgado. Y la población general empieza a ser cada vez más gruesa, más gruesa, más gruesa. Y entonces se genera una diferencia entre lo que soy y lo que debería de ser. Y esta diferencia es una necesidad creada socialmente para estar delgados, Ok. porque entonces todo el mundo ve a las mujeres exitosas de la televisión, desde Marilyn Monroe, ¿no? Una mujer que cuando hizo un cambio en su imagen y se quitó unas costillas y empezó a estar delgada, se volvió famosa, adinerada, tenía viajes, conocía a la gente, todo el mundo la admiraba. Y entonces empezamos a asociar cambio de imagen con éxito. Wow, qué cosa. Oye, estoy como un poco anonadado, o sea, no que esto no lo veamos, pero del proceso mental que llevamos como seres humanos. O sea, de alguna manera también Absolutamente, somos los creadores de estos males, ¿no? absolutamente. Y O sea, mira, ahí cómo te nos va estamos evaluando unos a otros? otro estudio, ¿no? Se hizo un estudio a niños de primaria y se hizo
en cientos de miles de niños. ¿Ok? Se les hacen un chorro de preguntas porque este estudio servía para entender muchas cosas, pero dentro de estas preguntas se les pusieron tres fotografías. Un niño con una capacidad diferente, un niño con obesidad y no, creo que eran dos imágenes diferentes, ¿no? Y se les preguntó con quién de estos te gustaría tener una amistad. Ninguno escogió el niño con obesidad. ¿Y sabes Wow, cuál era la respuesta? Porque más adelante se les preguntó ¿por qué? por qué él sí puede hacer algo. Ese sí es su culpa. O sea, culpar, claro, ¿no? Y es lo que te iba a decir. Y Porque él siempre, está así porque quiere. qué dura aseveración, ¿no? O sea, porque de verdad nadie sabe que está detrás de un problema de sobrepeso y puede ser también una descompensación. O sea, pueden ser tantas, tantas cosas, incluyendo un metabolismo lento, ¿sabes? Y como dices tú, y lleno de salud, no pasa nada. O el ser muy deportista, como nos acabas de mencionar de tu amigo, ¿no? Entonces, también es aquí el rol literal, es el rol del juicio. El juicio tanto Absolutamente. privado, ¿no? En tu entorno que te dicen y el colectivo, ¿no? Mira, a mí me pasó en los noventas. Tenía, me vi con un amigo, ¿no? Y me decía, oye, no sabes lo que me pasó ayer. Le digo, ¿qué pasó? Dice, pues llegué a mi casa y mi hijo me dice, oye, pa, me pasó algo en la escuela. Entonces le dice, a ver, me senté, dice, porque cuando mi hijo me dice eso, y mi hijo tiene Claro, qué susto, sí. 8 años o 7 años, no sé, me dice, cuando mi hijo me dice eso, pues yo me asusté, y entonces me senté, dice, de plano me senté, le dije, a ver, mijito, platícame, ¿qué pasó? Dice, es que me estaba molestando una niña en la escuela y le dije gorda. Wow. Entonces Y empezamos a ver o a utilizar la figura corporal como un es insulto, el insulto. ¿sí? La cuestión es que esto se empezó a normalizar en la década de los ochentas. Claro, porque aparte, antes era hasta una expresión de cariño, ¿no? Gordita, ven, gordita, mi gordito. Yo a mis sobrinos les digo gorditos, ¿no? O sea, pero como de cariño. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues imagínate la presión social, ¿no? Los medios me venden una imagen que está muy por debajo del promedio. En los ochentas, la modelo promedio estaba 24% por debajo de su peso sano. Mm. Y esta es la 24% es la generación cuarta parte, ¿eh? de modelos más grandes, ¿sabes? Es como Cindy Crawford, no es como em, Kate Moss, ¿sabes? Que pasamos de estas como modelos como llenas de curvas guapísimas, muy grandes, ¿no? La misma Naomi Campbell a unas flacuras ya, ¿no? O sea, literal de gente que, pues que sí, que literal parece que consumen muchas drogas. 23 o 24% por debajo del peso sano. Es una cuarta parte de tu peso, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que vendía, eso es lo que nos estaban forzando, eso es lo que nos estaban metiendo. Y si por otro lado el estar gorda es un insulto, imagínate la presión para alguien que no tiene seguridad en sí mismo. Sí, sí, claro. Entonces, por todos lados, claro que hay como mil razones. Yo escuché mamás decirle a sus hijas adolescentes, es que si no bajas de peso, nunca vas a encontrar novio. Claro, no te vas a casar. Por supuesto, los 5 kilos son los que te definen matrimonio o no matrimonio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos? Si no tienes una figura de ciertas características, no eres nadie. Y si de por sí yo soy inseguro porque no confío en mi capacidad o de hacerme responsable de mí mismo o de lo que sea, pues entonces me empiezo a ver sometido a una presión extrema. No, ¿sabes una cosa? O sea, es como, también estoy pensando, o sea, como los papás, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser los dos, incluso abuelos, ¿no? Donde yo soy el inseguro.
yo no tengo una autoestima lo suficientemente y si tengo un hijo, tengo un nieto gordito, gorda, como el insulto que acaban de decir, entonces eso habla mal de mí, porque yo estoy permitiendo algo en mi casa que no debería de ser. Pero yo tengo que tener esa creencia de entrada, ¿no? Claro, pues lo que te iba a decir. ¿En qué Entonces también momento una vamos persona, heredando esta claro, mentalidad ultra claro, gordofóbica, por cierto, ¿no? por supuesto, que esto de la gordofobia, pues el nombre de gordofobia es relativamente nuevo, pero el fenómeno lo vemos desde hace muchas décadas. Claro, Empezó gracias a a Dios te voy finales a de los decir, setentas. pero gracias a Dios se está también visibilizando, no sé cosa, Ah, no, ¿sabes? no, totalmente, totalmente. Antes nadie buscaba ayuda para estas cosas, Sí, ¿sí? Ahora, la última de estas presiones, pues es la familia o la profesión a la que te dediques. Hay profesiones en las que el índice de trastornos de la alimentación es mucho más alto, ok. ¿sí? Por Es lo que ejemplo, te digo, de alguna manera sea colectivamente, ¿no? O sea, hay la entornos, hay profesión, países. la profesión con más trastornos de la alimentación en el mundo son las bailarinas de ballet. Pues sí. Ya Pero vimos el cisne deportistas de negro. alto rendimiento, artistas, son las profesiones que más tienen, pero no son las únicas, ¿no? Ahora, Te iba a decir, justamente, perdón, ahorita que te interrumpa, porque la película esta, la del Cisne Negro, que es mm, de este director Aronofsky, que también hizo el de Requiem for a Dream, ¿te acuerdas? Que la mamá también se valida y se genera una identidad a base no solamente de ser flaca, sino del éxito obtenido al haber mejorado su imagen, ¿no? por Y el supuesto, si yo, entorno se vuelve la heroína. claro, si yo no creo que voy a ser querible por mí, entonces voy a ser querible por cómo me veo. Claro. Y No, pero entonces te digo, esta es la esencia. es como el mérito lo que dices tú, como no voy a sacar el Oscar, no voy a escribir en el libro, no voy a plantar el árbol, entonces a lo mejor cambio mi imagen, aunque sea a base de tomar opciones mucho menos sanas, autodestructivas, a través de pastillas que son pues drogas que no sabemos ni qué tienen, pero la comunidad me reconoce. Por supuesto. Y esto Oye, es algo que hoy en día es todavía más evidente, ¿no? sí, Porque ahora hay lucha en contra de la gordofobia y hay lucha en contra de la imagen que yo decida tener y me empiezan a aceptar en todos los ámbitos. No importa qué haga yo, pero mucho siempre detrás de esto es lo que acabas de decir, como a mí no me van a reconocer en esto y en esto y en esto porque yo no me creo capaz, entonces me van a reconocer a través del cuerpo. Y fíjate el fenómeno tan interesante. Eh, los trastornos de la alimentación son llevar al cuerpo cosas que no tienen que ver con el cuerpo. Es tan difícil manejar el concepto de no me gusto yo como persona, eso es tan difícil de manejar que entonces lo llevo al cuerpo porque decir no me gusta mi cuerpo es mucho más manejable. claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo trabajo con el cuerpo, nunca voy a resolver nada porque ese no es el problema. Entonces yo puedo hacer planes de alimentación, puedo hacer ejercicio, puedo obtener el cuerpo con las medidas que yo decida, nunca va a ser suficiente porque ese no es el problema. Si el problema no es mi cuerpo y no es mi peso, Claro, claro. el No hay cuerpo y cómo el componer peso, algo que no es el problema. yo, bueno, yo el peso lo puedo subir, bajar, quitar, poner a la comida, la puedo voltear, lo que sea, no voy a resolver nada porque ese no es el problema. El problema no es el Claro. peso, no es la figura, no es la talla. El problema es emocional. Pero eso es tan difícil de manejar que entonces mejor allá afuera, porque hablar de autoestima es un tema extremadamente incómodo para platicarlo. O sí, sabes, o esta creencia casi de que te compras un libro que te pone 10 actividades y ya reforzaste la autoestima, ¿no? O sea, en vez de todo lo que implica y también muchas veces, y ya hablaremos, sabes que de ese tema en otro episodio, pero también implica, o sea, romper el entorno, no me refiero de manera radical, pero es decir, para ellos esto significa una persona, para mí mi autoestima tiene otra definición, y esta definición incluye no preocuparme tanto por mi peso. O sea, Lo que pasa es que hay una parte muy inconsciente de esto, ¿no? La parte consciente es, porque fíjate, además, la enfermedad es tan interesante
que hay una verdadera alteración en la percepción del cuerpo. Ok. Son personas que se ven al espejo y ven una imagen que no corresponde a su realidad. O sea, es cierto esto que dicen que literal se ven gordas, que están Se flacas. ven gordas, cuarenta y literalmente. cinco kilos y se ven gordas. O 31 kilos y se ven gordas. Wow. Entonces, ¿qué Alfredo, pasa? ay Pues sí, qué solución. la comida se vuelve el enemigo número uno. Claro. Si Pero comí tienes como mucho, enemigo algo, sí, que lo tengo que necesitas. compensar. Si comí poco, lo tengo que compensar. Claro. Entonces, mientras sigamos trabajando y enfocándonos en la comida, en la alimentación, en el peso, en la talla, no vamos a resolver nada. Y te voy a decir algo que no viene en los libros, pero que yo he logrado aprender a lo largo de todos estos años dedicándome a esto, es que estas cosas se resuelven y se resuelven cuando tú te empiezas a fijar en la persona. Porque estas Eh, personas han tenido una vida en la que la mamá, la abuelita, todo el mundo las ponen a dieta, ¿no? Casi siempre hay una historia de, no, yo de chiquita, pues era más gordita y sí, ahora claro, y me encerraron a comer lechuga. casualmente tienes anorexia 15 años después, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es toda esta presión. ¿Por qué? Porque si mi mamá me dice, es que tienes que bajar de peso, es que ponte a dieta, yo entiendo, mi mamá no me quiere hasta que baje de peso y hasta que me ponga a dieta. Ergo, yo no soy querible si no bajo de peso y me pongo a dieta, No, y yo valgo por mi imagen, ¿no? Realmente lo de adentro no es tan importante. porque es lo que Lo me que está diciendo importa. mi mamá, que baje de peso. Y son mamás que nunca les preguntan a sus hijas, oye, ¿y cómo te sientes? Wow. Oye, entonces hay, por favor, hablemos de lo positivo, hay solución. Uno, Que hay o sea, también, solución. yo sé que siempre digo, pero lo creo y lo digo cuando estás tú y cuando no estás tú. Yo también creo que que la terapia es una herramienta muy poderosa para cambiar muchísimas cosas, ¿no? O sea, puede ser trastorno alimenticio, ¿no? Pero en este caso en particular es un día de veras tener la humildad de aceptar y decir, esto en mí está fuera de control, ¿no? Ya, Pero no y sé algo, qué tan fácil sea verlo o si necesitas a alguien de tu entorno que diga, ya cruzamos la línea, ¿no? De lo no sano y no nos mira, gusta verte así. vamos a hablar de una cosa que se llama la utilidad del síntoma. Creo que tú y yo ya hablamos alguna vez ¿Sí? de que ya no podemos seguir hablando de conductas enfermas. Solamente se puede hablar ya de conductas aprendidas. Sí, Entonces, si una persona está teniendo un trastorno de la alimentación, es porque es lo único que sabe hacer para obtener lo que sea que quiere obtener, porque así aprendió. Yo aprendí que portándome bien no iba a llamar la atención de mi mamá. Yo aprendí que sacando buenas calificaciones, pues a lo mejor obtenía la atención de mi mamá. Yo aprendí que sí, si me claro. quejaba con mi mamá y le decía que algo me dolía y me decía no seas chillón o no seas chillona, pues eso no lo lograba. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy aprendiendo cuáles son las cosas con las cuales logro que mi mamá me preste atención. Sí, Y si empiezo a subir de peso y mi mamá se empieza a fijar en mí, pues entonces empezar a subir de peso es lo mío. O si tengo algo de sobrepeso y empiezo a bajar de peso y mi mamá se empieza a fijar en mí, entonces bajar de peso es lo mío, ¿sí? sí, Entonces, sí. es muy interesante porque si yo descubro para qué me está sirviendo mi trastorno de la alimentación, entonces yo puedo hacer algo al respecto. Un día le Ok. pregunté a una chica con anorexia, que más era una chica que venía de otra ciudad, venía en camión cada semana a su terapia, ¿ok? Tenía un problema de anorexia que ya había intentado la cantidad de tratamientos que tú quieras y nada le había funcionado. Y un día llega y le digo, oye, a ver, ¿qué pasaría si mañana te levantaras y pudieras comer de todo y pudieras ya no preocuparte por cuánto pesas y lograras tu peso normal y se acabara este problema de hoy a mañana? Y entonces queda
toda callada, seria, y empieza a llorar, ¿no? Y me dice, pues que yo no tendría de qué hablar con mi familia. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es que lo único de lo que hablan mis papás conmigo es de cómo voy con la dieta, que si ya comí más, que si ya comí menos, que cómo va la terapia, que... Entonces, si yo me curo de esto, no voy a tener de qué hablar con mis papás. Ok, la utilidad, Entonces, como dices tú. ¿qué pasa? Pues qué difícil, ¿no? Qué situación y qué dinámica familiar ya te la imaginarás tan poco funcionales para ella, pero qué maravilla que encontramos cuál es la causa porque entonces podemos hacer algo para resolverlo. Entonces ella puede aprender formas de comunicarse con sus papás que no sean a través de su enfermedad. Claro, claro. Porque entonces, pues, claro, entiendo. Si me curo ya no tengo la atención, entonces ¿para qué me curo? Pero todo esto es inconsciente, ¿eh? No es que ella lo tenga pensado Sí, sí, sí. conscientemente. En el momento que ella me lo verbaliza, ella solita dijo, ¡pum! ¿Qué acabo de decir? Dice, pero es cierto. Pero ya entendí que no tengo que jugarme la vida para poderme comunicar con mis papás. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Pues cada persona puede obtener beneficios diferentes de su enfermedad, pero en la medida que podamos encontrar cuál es ese beneficio, podremos desarrollar conductas alternas sanas para seguir obteniendo el mismo beneficio sin tener que jugarme yo la salud, la vida en el proceso, ¿no? claro. Y ¿sabes algo? Yo tenía una nana que decía que al cuerpo le decía el envase. Y me decía, es lo que más hay que cuidar, chulita, porque solo hay uno, ¿no? ¿Te acuerdas antes los envases eran de vidrio? Entonces literal se Sí, caen y se rompen, ¿no? sí, 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 Entonces sí. nuestro cuerpo es mucho, muy resiliente, creo que todos lo hemos visto en todos nosotros y en los demás, pero también esto es un llamado si alguien se encuentra en una situación así, pues no creer que esto es destino, ¿no? O sea, no vas a ser definido, ni tienes por qué ser definido por lo que a lo mejor hoy te está haciendo sombra, ¿no? Por Y supuesto. nunca es tarde para pedir ayuda y es una de las preguntas. Ya tenemos casi que terminar. Te digo que el tema da para todo, pero esto es una enfermedad. Yo en lo que he leído las estadísticas son de jóvenes, pero existen casos de personas adultas, y me refiero como adultos mayores. A ver, el 95% de los casos empiezan antes de los 25 años, Ok, ¿sí? La edad pico de aparición de esto hace 2 o 3 décadas era alrededor de los 15 o 16 años. El problema es que esto cada vez va bajando la edad de promedio de presentación. Y ahora empezamos a ver casos verdaderamente graves desde los 11 años. ok, Entonces, pues, ¿qué diría yo? Ojo, alguien que todo el tiempo está hablando del peso de la figura, se está pesando, está haciendo ejercicio porque tiene que hacerlo y no porque quiere hacerlo. Alguien que constantemente pide como, como opinión sobre, oye, cómo me veo, oye, cómo me queda esto, oye, cómo me queda aquello. Pues eso puede ser un foco rojo, ¿no? Y hay que tener sí, cuidado. Creo que podemos hacer muchas cosas nosotros para prevenir también esto. Si enseñáramos a nuestros hijos a no referirnos a la gente por cómo se ven, porque además pasa, ¿no? Estás en la calle pidiendo direcciones y dices, oye, ¿dónde queda el banco? Ah, ¿ves dónde está ese gordito allá? Allá. no, sí es el No, gordito no, a a la ver, ¿ves dónde está esa persona de flaquita, azul? sí, Ahí, claro, ¿no? claro, Este, oye, qué alto estás, oye, has bajado de peso, oye, has subido de peso, oye, ¿por qué no mejor? Oye, qué bonita sonrisa. sí, claro. No, no, y además que te lo digan como un triunfo. "Ay, oye, estás mucho más flaca que antes", y yo, ¿no? A mí, te lo juro Claro, que eso no. es un halago en nuestra cultura, porque otra vez tenemos una resistencia a subir de peso porque asumimos que nuestro peso determina nuestro valor. Claro, claro, es lo que te digo. Entonces, dejémosle ahora sí que de poner peso al peso, ¿no?
Exactamente. Muy bien No, dicho. porque, no, y entonces, sí, oye, ha sido de los episodios que menos he hablado y que menos me he reído, pero es que el tema, te lo prometo, el tema es, o sea, no quiero usar la palabra fascinante porque sé que es causa incluso de muerte y de mucho sufrimiento, ¿no? Pero realmente es uno de los temas que por lo menos a mí más me intriga, porque estamos de alguna manera como sociedad, estamos tenemos un rol muy activo en cultivar esto, independientemente del rol que cada quien juegue en ser responsable de nuestros actos. Como dices tú, la palabra trastorno pues viene también de algún lugar, es algo que hacemos que no Claro, necesariamente es te voy a decir una beneficioso, cosa, pero nuestro rol es altísimo, me parece. y yo prefiero vernos a la sociedad y a la cultura y a las familias como parte de la solución en vez de vernos como parte del problema, ¿no? Porque así Claro. como nosotros podemos fomentar mucho de esto, también podemos prevenirlo. Sí, Dejar de hablar claro. como si estuviéramos a dieta todo el tiempo, dejar de referirnos a la gente por cómo se ve. Este, por ahí hay una frase del dominio popular que dice, si no tienes algo bueno que decir, tu mejor opción es el silencio, Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Y bueno, la buena noticia es que se pueden tratar y que si se detectan a tiempo y de verdad hay una convicción de resolverlos, en muchísimos casos se pueden resolver al 100%. En muchos casos a lo mejor no se resuelven al 100%, siempre puede quedar todavía hay alguna alteración en su forma de comer, pero ya nos quedamos tranquilos de que eso ya no va a ser un problema en la vida. Y sí, lamentablemente, especialmente en el caso de la anorexia, la mortalidad es la más alta en el campo de la salud emocional. Ay, Dios mío. ¿Ves? Oye, pues llamado a todos, ¿no? Llamado a los entornos familiares, porque lo mencionamos mucho y de una manera menos formal, pero lo que nos dice nuestra mamá, nuestra papá, la abuela, los tíos, el entorno, los primos, nuestros mismos hermanos influye. Llamado a nosotros como sociedad, ¿no? O sea, ya lo hablamos en otro episodio con Jimena Fernández, ¿no? Algo, existe la apariencia ideal y pues qué es, y, ¿no? También. Y como dices tú, también dentro de la responsabilidad que implica jugar un rol, también está el empoderamiento de tener la solución en la mano, ¿no? O sea, siempre Absolutamente. podemos vernos distintos y bueno, como siempre también la base de todo, de muchísimo, es pues el amor propio, o sea, literal que viva el amor propio. Y esto no se resuelve echándole ganas, se resuelve con un tratamiento adecuado. Entonces, Esa es otra, qué bueno que lo dices. si No, no ustedes al o alguien que juicio, ustedes conocen tiene algo de esto, lo que hay que hacer es buscar ayuda. ni Punto. están solos ni se puede solos, ¿no? Claro, mira, Literal es lo que hay. si estas cosas se resolvieran echándole ganas, nadie tendría un problema así. Sí, oye, yo esa frase cada vez me gusta menos, ¿no? O sea, es como si me dicen, gana un récord olímpico, échale ganas, pues no. O sea, no, en lanzamiento de bala, no lo sé, ¿me entiendes cómo? No, Pues no, en no lo que soy, sea, por en lo decir, que pero lo que me sea. refiero, todo tiene una técnica y una solución, y esto también, ¿no? Entonces, también eso es parte también de regresar al no juicio a la persona, ¿no? Así como no te digo, tienes mucho mérito porque enflacaste 5 kilos, o eres una mala persona porque engordaste 2, tampoco te podemos decir, échale ganas, todo está en ti, ¿no? Pues Alfredo, como siempre, gracias, o sea, por estar aquí en Es lo que hay. Ahora sí que generar conciencia sobre algo que tiene como, bien lo hablamos ya décadas, ¿no? O sea, como un fantasma que dices tú, que además empieza a suceder más en gente cada vez más joven, pues es lo que hay y es algo que realmente tenemos una manera muy empoderadora de hacerlo cambiar y espero que todo el mundo que nos esté escuchando, pues esta sea su opción, si están en un escenario parecido o alguien ustedes quieren. Definitivamente pueden buscar a Alfredo, que es especialista. Si él no puede, también los puede referir. Y también, pues, tenemos, gracias a Dios, muchísimos especialistas en nuestro país, ¿no? Y en la ciudad en donde estén y en el país en donde estén, que seguramente podrán hacer algo por ustedes o por alguien que ustedes quieren también. Así Así que, es. Entonces, pues, ojalá este mensaje, aunque sea un ratito que hablemos de estas cosas, pueda sensibilizar a mucha gente, ¿no? De que estas cosas se pueden resolver. pues sí, que también para eso estás tú y para eso estás aquí. O sea, estás tú en el mundo y para eso estás hoy también de invitado. De verdad, muchísimas gracias a Es lo que hay. Hasta el Al próximo contrario, episodio. Cata. Ni mira, Gracias. ni te despido mucho porque pronto volverás.
aquí a tu Muy casa para bien. hablar de lo que quieras cuando tú quieras. Muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Igualmente, y no se olviden de seguirnos en redes, YouTube, Instagram, Facebook, es lo que hay podcasts.